Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo para seguir tratando sobre los temas del Estado. En esta ocasión vamos a trabajar el Estado neoliberal. El Estado neoliberal como una de las transformaciones, como una de las transfiguraciones que ha tenido el Estado dentro del sistema capitalista. De nuevo les habla la profesora María Alejandra Portillo. Siguiente, por favor. Aquí vemos, he querido mostrarles aquí, por la disposición del gráfico, cómo a lo largo, digamos, del siglo XX y lo que tiene que ver con el siglo XXI, el Estado ha tenido varias transformaciones que quiero mencionar porque precisamente, como está indicada en la disposición de sentido de la imagen, ellas están interrelacionadas. No las podemos apreciar como elementos estancos, sino que uno deviene del otro y van generando, digamos, espacios en donde los elementos se van a encontrar, es decir, se van a transformar. Y aquí vemos cómo en la primera parte tenemos al estado de bienestar. Dentro del proceso histórico, el estado de bienestar va a aparecer a mediados del siglo XX como una expresión de adaptación del Estado dentro del capitalismo ante el crack del 29, que fue una importantísima crisis económica en la cual se vieron involucrados muchos países y eso afectó la economía, digamos, dentro del orden mundial capitalista. Este estado de bienestar está acompañado, de acuerdo a los planteamientos del ejercicio del poder, como lo conversamos en la sesión de la semana pasada, con un modelo de gestión que en este caso es burocrático populista. En el Estado neoliberal, que es otra de las transformaciones, y la podemos ubicar dentro de las crisis, digamos, de los 70, y vamos a ver sus manifestaciones más concretas en las décadas de los 80 y en el caso de América Latina, fundamentalmente en la década de los 90. Incluso hay señalamientos, evidentemente, que para nosotros en América Latina la década de los 80 incluso se llamó la década perdida, por todo el problema de la deuda externa y todo lo que ocasionó en las economías de los países de la región, y que va justamente a, a considerarse como una expresión de la necesaria creación de nuevos pactos y de transformaciones económicas, políticas, de orden social y de orden cultural en los casos de los países de América Latina. El modelo de gestión que acompaña al Estado neoliberal es el modelo de gestión tecnocrático. En la lámina no aparece la palabra tecnocrático, pero ahí debiera decir esa expresión. Y por tecnocracia nosotros vamos a entender es el manejo de la gestión por los expertos, por los especialistas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la actualidad nosotros tenemos unos estados en transición que si nosotros vemos todas esas fuerzas en contradicción, todas esas fuerzas en antagonismo que tenemos en la actualidad, tenemos unos estados que están avanzando hacia el progresismo, pero también tenemos por otro lado un conservadurismo que va apareciendo, lo conversamos cuando hablábamos del tema de la religión, cuando hablábamos de una figura de un Estado muy protector, además, digamos que vuelve otra vez a plantearse los procesos de regulación, y justamente eso es lo que estamos viendo como expresión en la actualidad. Vamos a ver la otra lámina, por favor. Sobre el Estado neoliberal es importante decir que el Estado dentro del sistema capitalista se transforma para la permanencia del proyecto de dominación, acumulación y explotación. Y aquí quiero señalar que en la clase de la semana pasada nosotros hablábamos que el Estado era dentro del sistema capitalista una herramienta, un instrumento de la clase dominante. Y justamente todavía hoy por hoy ese Estado neoliberal sigue por supuesto siendo un instrumento de la clase dominante, pero esta clase dominante se ha transformado desde el punto de vista del sistema internacional, del sistema mundo, es decir, que los mecanismos de dominación, los mecanismos de acumulación y explotación han avanzado desde el punto de vista de la tecnología,
desde el punto de vista de la transnacionalización de los capitales, de la explotación, de nuevas formas de explotación dentro del trabajo como una expresión de dominación, y el otro avance que es supremamente importante a tomar en cuenta en la actualidad es el proceso de la tecnología. Es decir, cómo la tecnología sirve a este Estado capitalista para mantener estos mecanismos de dominación, acumulación y explotación. Ahora, ¿cómo ese Estado neoliberal se observa dentro de lo que tiene que ver con el Estado en América Latina? Lo conversábamos también, decíamos que nuestros estados, nosotros tenemos que analizarlos desde la perspectiva de la centro-periferia. Y sobre eso, justamente, hay señalamientos muy importantes, por ejemplo, de Dussel, Hinkelhammer, el mismo Aníbal Quijano, que están incorporando dentro del relato y dentro de los estudios de los procesos políticos, históricos, culturales y económicos, los procesos latinoamericanos y del sur global. ¿Por qué? Porque hay una incorporación al tema de la clase, ¿sí? Tenemos el tema de la clase, pero se le va a agregar otro que tiene que ver el poder y la dominación a través del color de la piel. Entonces, nosotros vamos a tener un nuevo binomio allí que tiene que ver con la clase-color. Para que nosotros podamos entender las formas de explotación del Estado neoliberal, en el caso latinoamericano, en el caso entonces del subglobal, tenemos que incorporar estas nociones de etnicidad y además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aproximarnos a las nociones de género, también para poder comprender esas formas de tecnología, sus mecanismos de opresión y mecanismos de dominación. A todas estas cosas, nosotros entonces tendríamos que colocar, tendríamos que contextualizar cómo ese neoliberalismo, ¿no?, va a llegar a la región. Es decir, va a llegar a la región para garantizar esta forma de explotación transversalizada, clase, color, género, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una brecha que cada día crece más entre lo que tiene que ver con los estados y lo que tiene que ver con los pueblos. La otra, por favor. Ahora, nos estaremos preguntando el Estado neoliberal, sí, pero ¿de qué se trata el neoliberalismo, ¿no? Y aquí creo que David Harvey recoge, digamos, esencialmente cuáles son esos elementos de explotación-dominación que se están incorporando dentro del Estado neoliberal. Él nos dice, en mi interpretación, el neoliberalismo ha sido un proyecto de clase, es lo que venimos diciendo, es decir, el Estado sigue siendo un instrumento de dominación, sigue siendo un instrumento de manipulación de la clase, digamos, opresora y además propietaria de los medios de producción. Entonces, un proyecto de clase camuflado bajo una proteica retórica sobre la libertad individual. Estos elementos también van a venir de alguna forma a configurar lo que tiene que ver con el Estado liberal. Como su nombre lo indica, el Estado neoliberal es una forma de adaptación a nuevas formas de explotación enmarcadas justamente por ese tema de la libertad individual, el libre albedrío, la responsabilidad personal, y eso va a derivar efectivamente entonces en los procesos de privatización y el libre mercado. Es decir, hay una vuelta al sujeto atomizado, al sujeto individualizado. Hago esta salvedad porque cuando veíamos la lámina anterior que nos estábamos refiriendo a las distintas formas de Estado en relación a los modelos de gestión, ahí vamos a ver una diferencia con el estado de bienestar, en el cual dentro del estado de bienestar el sujeto, el ciudadano, si bien no se consideraba como un elemento colectivo, como por ejemplo en las propuestas socialistas, en este estado de bienestar hay una revisión del sujeto para justamente a través, digamos, del gasto social, incorporarlo dentro de la lógica del Estado, bien sea como trabajador, como funcionario, e inclusive se reconocen reivindicaciones necesarias para los trabajadores, entre las cuales podemos destacar unas de mucho interés dentro de lo que tiene que ver con los análisis del Estado en los países de la región, con el tema de la seguridad social. Eso lo vamos a tener, por ejemplo, en el caso chileno, lo vamos a tener, bueno, en el caso de todos los países latinoamericanos, pero se va a poner dentro del estado de bienestar la seguridad social como un elemento de debate, como un elemento de expresión política. Eso queda desplazado con el advenimiento del neoliberalismo como expresión del Estado, por lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, hay una vuelta
el individualismo, hay una vuelta al sujeto atomizado, con todas las consecuencias que eso puede generar tanto en la familia como en la construcción social, como en la construcción política. Pasemos a la otra, por favor. Ahora, ¿cuáles son algunos de los elementos que nosotros debemos destacar como constitutivos del Estado neoliberal? Aquí tenemos algunos de ellos. Bueno, lo que venimos conversando, es decir, si el sistema capitalista ha tenido una transfiguración, ha tenido una adaptación que tiene que ver con los procesos de globalización, entonces hay una transnacionalización de los capitales, es decir, lo que llamaban en la década de los 80 los capitales golondrinos, es decir, los capitales no tienen patria, no tienen un arraigo, sino que van a estar donde produzcan, digamos, ganancias, donde puedan generarse los mecanismos de acumulación. Hay una relativización de las fronteras. ¿Por qué hay una relativización de las fronteras? Porque cuando se da el Estado neoliberal en la década de los 80 y en la década de los 90, hay una invisibilización, hay un borramiento de las fronteras y de todo lo que allí vive. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una aproximación de la economía a los centros de las ciudades. ¿Okay? Eso lo vamos a ver inclusive, parte importante del estado de bienestar y de los años 50, 70, hay una migración masiva, en el caso venezolano por la renta petrolera, de la población hacia la zona norte costera, justamente en búsqueda de las ciudades. Hay un abandono de la frontera, cosa que vamos a tener como distinción en el siglo XXI, en el cual el mismo sistema capitalista que vuelve otra vez con procesos muy fuertes neoliberales, tiene otra perspectiva del tema fronterizo que lo podemos conversar en la sesión presencial. Hay otros elementos fundamentales que tienen que ver con las privatizaciones. Debemos recordar, como en la década de los 90, efectivamente hay todo un proceso de privatizaciones de lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la educación, con la salud, que habían sido sectores de la política social, sectores de la política económica, que en el estado de bienestar se había abrogado el Estado. Por eso nosotros hablamos justamente, producto de ese desprendimiento de competencias, desprendimiento de funciones, que vamos a llamar que el Estado neoliberal es un Estado mínimo, porque estamos hablando de la contracción del Estado, es decir, cómo esas funciones que se van decantando, entonces pasan a los sectores privados. Hay otro elemento fundamental que son los procesos de descentralización. Lo vimos en el caso venezolano con los procesos de descentralización de 1989 como una llave, digamos, como un espacio de fuga para toda esa presión que se había generado en el país y que se consideró que era una apertura democrática a formas diferentes de elección de nuestros representantes a nivel regional y local. En ese sentido, vemos que hay, como producto de las descentralizaciones, una reproducción de los elementos que estaban en la capital. Muy rápidamente, nosotros veíamos que en las regiones y desde lo local, ese sistema de dominación de la privatización y de todo ese proceso de extrañamiento del ciudadano, lo vamos a ver reproducido. Eso va a decantar entonces, va a derivar entonces en una separación de lo político y la política, es decir, a lo político dentro de los planteamientos, dentro del Estado neoliberal, en donde vamos a ubicar teóricamente y analizar las nociones que tienen que ver con la ciudadanía, con la democracia, con las formas de representación, con el sistema de valores que se da el sistema capitalista centro-periférico venezolano y la acción, es decir, los programas de gobierno, los proyectos, las políticas públicas destinadas para el cumplimiento de esa instalación del Estado neoliberal. Avancemos, por favor. Aquí hay un elemento fundamental para la comprensión del Estado neoliberal, es decir, ¿a partir de qué el Estado neoliberal se materializa, se concreta? Es decir, deja de ser una propuesta para convertirse entonces en una agenda a través de la cual se va a implementar
en los países latinoamericanos, esa forma de hacer política, esa forma fundamental de hacer economía, hay, digamos, un revés de lo político, hay una superación por la noción de lo económico durante todo este proceso, y es el consenso de Washington. En este sentido, nos señala Martínez y Soto que uno de los planteamientos que se hacía era que en América Latina se requería, de acuerdo con los resolutivos del consenso de Washington, un modelo económico abierto y estable. Por un lado, la apertura económica consistía principalmente en una serie de medidas que permitieran y facilitaran el comercio internacional entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados. Aquí vemos la noción de globalidad, ¿ok? Cómo va de alguna manera tejiéndose vasos conductores diferentes entre lo local, regional, nacional e internacional. Hay una apertura del mercado, no solamente, sino además hay una movilidad, y ahí van a entrar también como elemento fundamental las migraciones, que hoy por hoy las vemos muy presentes como consecuencia de la explotación del sistema capitalista. Esto tiene su nacimiento, digamos, esa explosión demográfica en el sentido de las migraciones, aquí con el consenso de Washington. No es que no hubiese migraciones anteriores, es decir, toda la historia de la humanidad han habido migraciones, pero no de la naturaleza como las que comienzan a darse en los años 90, por los procesos de guerra, por los procesos de desempleo y por la crisis económica, ¿no? Entonces, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de la región. Es importante señalar acá, esto también lo vamos a conversar en la clase cuando nos veamos, es decir, ahí podemos hacer distinciones en su momento de cómo el consenso de Washington es un nuevo pacto que además tiene que ver con un pacto anterior que tiene que ver con Bretton Woods, ¿no? Eso lo vamos también a trabajar. Por otra parte, la disciplina macroeconómica proporcionaría la estabilidad económica a partir del control de las finanzas públicas del Estado para lograr los efectos económicos, políticos y sociales positivos. Esto es lo que nos plantea el consenso de Washington, que hoy por hoy conocemos muy bien las consecuencias, pero la propuesta estaba enmarcada en estos principios. Vamos a pasar a la otra lámina, por favor, en la cual nosotros vamos a ver cuáles son los puntos que están contemplados dentro del consenso de Washington. Tenemos disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, privatizaciones, desregulación, derechos de propiedad. Como podemos apreciar aquí, la globalización permitió justamente el avance de una nueva lógica de intercambio, de una nueva lógica financiera, de una nueva lógica de producción, de comprender a la mano de obra, de comprender cómo era, por ejemplo, el caso de la desregulación, cómo, o sea, los países de América Latina tuvieron que cambiar los marcos jurídicos para poder adaptarlos justamente en este sentido. Otra vez volvemos al derecho de propiedad, y justamente por eso hablábamos de liberalismo, ¿no? Debemos recordar que dentro de los principios liberales y profundizados en el neoliberalismo tenemos la vuelta al sujeto como individuo, la propiedad privada y esa llamada libertad, ¿no? Dentro de la reforma fiscal, todo el sistema tributario que va a ser, digamos, va a tener una nueva lógica impositiva, también muy marcada en los pueblos. Por ejemplo, hay una reordenación de las prioridades del gasto público, lo que nosotros hoy llamamos inversión social. Ahí se veía como un gasto público que había que recortar para poder garantizar ya no la vida de la gente, sino, digamos, el funcionamiento de los sectores transnacionales privados que estaban haciendo las inversiones justamente en nuestros países, ¿no? Entonces, todas esas cosas estaban atravesadas por las privatizaciones y los procesos de descentralización, que ya eso tiene también un carácter fundamentalmente político. Vamos a pasar a la otra lámina, por favor. Finalmente, cuando nosotros hablamos sobre el Estado neoliberal, particularmente en el caso venezolano, hay toda unas formas de interacción entre ese Estado neoliberal que quiero señalar, creo que lo habíamos conversado la semana pasada, las formas de Estado que se dan en los países de la región tienen un carácter simultáneo dentro de los procesos históricos porque son parte de la agenda de nuestro hegemón, que tiene que ver que son los Estados Unidos. Entonces, esos avances dentro de esa agenda pública
que va a articular a los países a través de financiamientos, a través de políticas crediticias, para poder definir, para poder delinear y para poder delimitar nuestras formas de comprender lo político y lo económico. Entonces va a estar recogido en el Estado neoliberal, traducido en un modelo de gestión tecnocrático, en el cual nosotros debemos señalar que, así como decimos que el Estado se convierte en un Estado mínimo, quiénes eran los funcionarios que estaban allí haciendo los procesos, y entonces hablamos allí de una formación, una super especialización de los expertos. Por eso decimos que cuando hablamos de lo tecnocrático, que significa el poder de la técnica, el poder de la tecnología, son los expertos los que están, los que tienen en sus manos la responsabilidad de llevar las riendas. Aquí hay una discusión muy profunda entre lo público y lo privado, desplazando desde el punto de vista de las narrativas y de la materialización lo público por lo privado. Es decir, hay toda una construcción dentro del imaginario que lo público no funciona y que debe ser sustituido por lo privado. ¿Por qué? Porque son los únicos que pudieran responder, teniendo las consecuencias económicas, políticas y sociales que efectivamente conocemos. Porque si hablamos, por ejemplo, de la optimización de los servicios públicos, y además que tenemos elementos estratégicos como el de la comunicación, no puede ser revertido un derecho adquirido. En ese tema, la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, es la responsable justamente para poder abarcar estos cambios. ¿Qué cambios se van a dar entonces? A través de la descentralización, que hemos conversado sobre eso, pero en el caso particular venezolano, lo vamos a ver como ya los gobernadores van a ser electos, ya los alcaldes van a ser electos, y por supuesto lo que tiene que ver con políticas públicas y seguimiento de la agenda pública desde esa forma distinta de lo regional y de lo local, lo vamos a ver allí presente. Y aquí efectivamente tenemos los procesos de privatización, ¿no? Entonces, en general, hemos venido haciendo un recorrido de algunas definiciones, algunos elementos que nos van a dar cuenta de lo que es el Estado neoliberal y de cuáles entonces son los elementos presentes en el caso particular venezolano. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer algunas contrastaciones de este Estado neoliberal, sería, por ejemplo, interesante mencionar como el caso venezolano, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de México, que de alguna manera son las economías más fuertes, por decirlo de alguna forma. En el caso latinoamericano, los procesos van a ser también similares, y por eso quiero hacer justamente esta comparación, en el sentido de decir que es esa economía que en los 70 estábamos hablando de la sustitución de importaciones, eso de alguna manera entra en crisis, y es importante también señalar que nuestras adaptaciones de nuestras agendas públicas y de nuestra manera de comprender las formas de administrar el Estado y las formas de administrar el poder a través del gobierno van a tener que ver con las crisis políticas, las crisis económicas, digamos, de los hegemones. Entonces, esas transformaciones justamente son productos de nuestra relación centro-periférica. Quiero entonces despedirme en este punto para dejar digamos, nuestra conversación y debate para el día miércoles a las 7 de la noche de nuevo. Y bueno, saludarles a todos y todas, y espero verlos pronto y seguir conversando sobre estos temas.